maestros, público en general, a esta tercera feria geológica UTECO 2023. Cambio climático y desarrollo sostenible desde una perspectiva de explotación y exploración minera. Para la gran familia utequiana, representada por la honorable rectora, la ingeniera Marilyn Díaz, es un placer contar con la participación de cada uno de ustedes y sobre todo contar con el respaldo que le ha brindado la población a esta tercera feria geológica, cambio climático y desarrollo sostenible desde una perspectiva de exploración y explotación minera. Sin más preámbulo, vamos a presentar nuestro expositor de hoy en la conferencia Acciones Estructurales, Tácticos de la el Instituto del Talud, Portamonte. Vamos a escuchar la hoja de vida de nuestro expositor, el doctor Emilio Figueroa, ingeniero de minas e ingeniero industrial. Desempeño profesional. Durante 5 años trabajo en la metalúrgica y petroquímica, fundición de plomo y refinería de petróleo. Actividad docente. Desde 1991, profesor de área de explotación minas de la Universidad Politécnica Cartagena, UPCT, haciendo asignaturas de carros y máquinas relacionadas con las grandes excavaciones de centrales, la mecánica de la roca y excavación. Ha dirigido más de 60 proyectos de fin de curso y máster, actividad de investigador, responsable del grupo de obtención y métodos de explotación del departamento de ingeniería, minería y civil. A destacar participación en 3 proyectos de investigación y desarrollo. Participación en 66 contratos de investigación, desarrollo social, de especial relevancia con empresas y administradores. Ha escrito 24 artículos y 12 reseñas en revistas interesadas. Ha participado en 48 congresos nacionales e internacionales, apareciendo como ponente invitado en 8 organización de 12 jornadas y congresos nacionales e internacionales. Sin más preámbulo, como merece, vamos a recibir al doctor Emilio Figueroa Cordero. Perdón, ¿se oye bien mi voz allí? Pregunto. Perfecto. Vale, de acuerdo. Sí. Pues nada, doy comienzo. Muchas gracias por el recibimiento. Y bueno, pues un placer para mí estar con todos ustedes esta mañana allí en República Dominicana y siendo aquí tarde, ¿no? Como saben. Bien, en principio mi ponencia pues es una ponencia que quiero que sea pues asequible, ¿no? Un poco divulgativa, que todo el mundo pueda entender, si no en su totalidad, por lo menos en gran parte de ella, ¿no? Como me han presentado, pues el título es Condicionantes estructurales y mecánicos de la roca en el diseño del talud de la Costa Montecoto al sureste de España. ¿Vale? En primer lugar, lo que quiero es agradecer que me hayáis invitado, ¿no? A todos los miembros de la organización y en concreto, pues, bueno, también a los colaboradores, que este tipo de jornadas son muy positivas, ¿no? Para todos. Entonces, bueno, tanto a UTECO, la universidad, como al Gobierno de la República Dominicana en su vertiente minera, como al Servicio Geológico Nacional, a la Sociedad Dominicana Geológica y, por supuesto, a las empresas como Barrick, Cormidón, Falcondo, Cemento Cibro o Unigold. ¿Vale? Bien, comenzando
voy a hacer una parte de presentación importante, ¿no? Para que conozcáis un poco cuál es el entorno en el que me desenvuelvo en el día a día y que da lugar pues, a que os comente, a que os cuente pues, una parte de nuestra realidad práctica. Veis aquí en esta imagen lo que es la Corta Montecoto en el estado actual, ¿vale? Luego veremos a nivel geológico y a nivel cartográfico lo que supone esta imagen, ¿no? Tiene del orden de 3 kilómetros de longitud y cerca pues, podemos ver también un relieve, una elevación que es como una especie de verruga en el terreno, ¿vale? Son arcillas con yesos que se ven empujadas hacia arriba por el desequilibrio estático de una capa que está a 800 metros, que tiene alita, ¿vale? Lo que es cloruro sódico y que además explota a nivel minero también. Hay una serie de sondeos que lixivian la sal y la extraen fuera para precipitarla, ¿vale? Bien, un poco el esquema de lo que voy a contarles esta mañana para ustedes, pues es en principio una presentación, como digo, quiero presentar tanto la ciudad en la que estamos como la universidad, como por qué aquí hay una escuela de minas, en qué consistió y en qué consiste esta región minera, la actividad minera actual y la problemática ambiental que ha rodeado esta actividad también, porque forma parte de la propia semana, de los objetivos de la semana que han organizado. Y bueno, pues luego entrar un poco en contacto con lo que son las canteras de mármol, ya que esta corta precisamente explota calizas marmóreas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya entrando en lo que es la charla, pues de Montecoto hablaré sobre la geología, la investigación, los objetivos que perseguían esta investigación, qué capacidad tiene la roca, qué ensayos se han hecho para determinarla, el diaclasado y los bloques diagrama, a que dan lugar es el estudio de las litoclasas del macizo de roca, la capacidad que tiene, cómo podemos averiguar qué capacidad tiene el diaclasado, y luego la respuesta de la masa de roca en su conjunto, tanto a nivel elástico como a nivel plástico, lo cual es necesario después para los modelos que vamos a hacer, que analizan la estabilidad de los diseños que estamos completando. Cómo hemos diseñado, cómo vamos a validar esos diseños del talud y luego, pues bueno, la inspección y el diseño de la parte de contratalud de la corta y por último, pues algunas conclusiones, ¿no? ¿Cuáles han sido las claves del diseño que traigo hoy aquí? Bien, empezando por lo que es la ciudad, Cartagena está en el sureste de España, como podemos ver en este mapa, y cerca tiene dos grandes ciudades como son Alicante y Murcia, quizá más conocidas que la propia Cartagena. Como vemos, tienen 460.000 y 340.000 habitantes, siendo Cartagena una ciudad de 215.000. Y bueno, sobre todo, esto nos permite estar bien comunicados a nivel de aéreo, ¿no? Porque hay dos aeropuertos, tanto el de Murcia como el de Alicante, conectados con la capital de España, Madrid, ¿no? Estamos a 450 kilómetros de Madrid, conectados mediante tren y autovía. Bien, los estudios que se dan en la Universidad Politécnica, que es una universidad muy especializada, entiendo que como UTECO, ¿no? En el ámbito tecnológico, pues se fueron implantando poco a poco, ¿no? En la ciudad. Aquí podemos ver el puerto y esta es la Facultad de Economía y Arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio los primeros, el origen de los estudios de aquí fue precisamente de minas, en 1884, porque había ya una cierta actividad minera intensa, ¿no? En ese momento. Con posterioridad, en 1925, pues aparece la ingeniería industrial, después en el 75 la ingeniería naval, dado que en la dársena de Cartagena pues existe un importante astillero que construye grandes barcos y luego, por otro lado, el hecho de que la región nuestra sea una región muy agrícola, pues dio pie a que incorporáramos los estudios de agrónomos y también de economía que sirve a todos los demás, ¿no? Con posterioridad, en el año 90, en el año 98, en la década de los 90, pues se incorporó ya pues, parte de las ingenierías que son más modernas, ¿no? Tratan la electrónica, las telecomunicaciones. Y por último, fue la ingeniería civil y la arquitectura las que en 2005 se incorporaron a nuestra universidad. Al final, somos una universidad relativamente pequeña, con 6.000 estudiantes y 600 profesores e investigadores, lo cual hace que, bueno, pues que el trato con los estudiantes, con el alumno, es un trato muy cercano porque los grupos son en general muy reducidos. Bien, continuando un poco con la presentación, como decía, voy a hablar un poco de por qué hay una escuela de minas en Cartagena, ¿no? Porque el área de Cartagena fue un área con minería metálica
sigue existiendo, como ahora comentaré, pero ha tenido mucha minería metálica, ¿no? Tanto el sector que va desde Mazarrón hasta Cabo Palos, en lo que es la Sierra de Cartagena y Mazarrón, y el otro sector, que es ya en la provincia de Almería, que es la Sierra de Lújar y Almagrera, junto con Rodalquilar. En toda esa zona hay pues, unos yacimientos parecidos, sobre todo de plomo, zinc y plata, en forma de sulfuros, y luego pues hay yacimientos de hierro importantes, como veremos, y también en alguna zona como Rodalquilar, aquí en Cabo de Gata, hay yacimientos de oro, ¿vale? La minería, como digo, sufrió un proceso de cuando se crea la escuela. Estamos hablando de los años 1860, 1850. Hay un periodo hasta 1950 prácticamente que es de minería subterránea, o sea, ahí se ataca yacimientos con leyes del 10%. Las producciones, como vemos, no son muy grandes y a partir de 1950 empiezan a trabajarse los yacimientos en grandes cortas a cielo abierto, lo cual pues permite trabajar con yacimientos de ley menor, de hasta del 1,5, el 2%, y como vemos, pues se consigue grandes tonelajes, para lo cual hay que mover gran cantidad de tierras, ¿no? El cierre de las explotaciones tiene lugar en los años 90, como en el resto de minería europea, pues tanto por la bajada de las cotizaciones como por los problemas ambientales, puesto que empieza ya a iniciarse un poco el mensaje y a nivel social pues se entiende que el medio ambiente hay que cuidarlo y que hay que modificar la forma de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, los proyectos son proyectos anteriores a los años 90 y, lógicamente, el diseño de esos proyectos no está hecho en base a preservar el medio ambiente, como veremos. Bien, minería hay aquí mucho antes de ese periodo. Hay una minería romana desde el siglo III a.C. hasta el siglo I posterior a Cristo, y como vemos en esa minería se llega a emplear 40.000 obreros en la zona de las minas de la Sierra Minera, como aquí están. Quedan vestigios por toda la costa, pues hay grandes bloques de plomo que se fundían a nivel local en la zona, hundidos, y se han obtenido, luego están en los museos, pues como vemos aquí, en el que se inscribía la familia que era propietaria de la fundición que estaba sacando ese metal, ¿vale? Y hay pues, minas todavía quedan vestigios con socavones de entrada a minas, que además ellos, los romanos, trabajaban muy bien la piedra, y bueno, pues algunos utensilios que han quedado hasta nuestros días, ¿vale? Ya en la minería contemporánea, que como hemos ido comentando, empieza en 1840 hasta 1992, pues bueno, sí que hay una explotación mucho más intensa incluso, ¿no? que en la época de los romanos. Vemos aquí, pues bueno, inicialmente muy artesanal y luego ya, pues lógicamente, en los años 90, pues viene a ser la minería que todos más o menos conocemos, de cielo abierto, con las grandes excavadoras que desmontan el terreno para acceder al yacimiento, estas de cables, ¿vale? Que al final pues, se modificaron por otras más modernas, ¿no? Porque el cierre efectivo fue sobre los años 92. En cuanto a región metalogenética, toda esa zona que hemos visto es una amplia zona en la que aparecen los yacimientos primigenios, que son de sulfuro, que se denominaban mantos. Habían diferentes mantos en el terreno, y lo que empieza a explotarse no son esos mantos que se desconocían porque estaban en el subsuelo, sino a nivel, esas son los elementos externos de los mantos, todo el bosán, que es la parte oxidada, la parte carbonatada, o sea, niveles de oxidación de los minerales, digamos, de mayor nivel de oxidación, y algunas diseminaciones provenientes de la erosión de los propios mantos. O sea que, y filones y stopware, diseminaciones también hidrotermales. Entonces, bueno, vemos que hay una casuística en cuanto a la metalogenia, el estilo de los yacimientos es muy diferente, y todo ese conjunto de la sierra pues viene a aportar, ha llegado a aportar 240 millones de toneladas de mineral, lo cual es los que estáis ahí y conocéis el tema, entendéis que es una cantidad muy grande, ¿no? Entonces, 100 millones de esa cantidad se explotaron entre el 1840 y el 1940, y luego, pues,
la parte final fue una empresa multinacional, la Sociedad Minero-Metalúrgica Peñarroya España, la que extrajo los últimos 60 millones de toneladas en este periodo, ya con cielo abierto, concentrando explotaciones que eran muy pequeñas, subterráneas, que luego parte de las galerías aparecían cuando se estaba explotando en las cortas, de tal forma que, bueno, cuando se cerró, pues todavía quedan en nuestra zona, todavía quedan 30 millones de toneladas de reservas conocidas y otras 20 millones de toneladas de residuos también por las áreas, como ahora comentaremos, dentro de lo que es la problemática ambiental, ¿no? En definitiva, de aquí, de este área, pues se han llegado a extraer 65 millones de toneladas de hierro y 3,5 millones de toneladas tanto de plomo como de zinc en metal. Bien, ¿cuál es la problemática ambiental con la que nos encontramos habiendo trabajado en nuestra zona con métodos que no son los que actualmente se desarrollan en la minería más moderna? Pues bueno, lo que se debe hacer pues es cuando tengo, haciendo un pequeño croquis, tengo el mineral, pues voy a hacer una investigación mediante sondeos, después voy a descubrir la zona estéril y ese material lo voy a alojar en escombreras, ¿vale? Y voy a ir extrayendo el mineral y llevándolo al lavadero. En el lavadero voy a hacer con técnicas de concentración mineral, como habitualmente son las de flotación, voy a separar sulfuro en este caso de plomo, sulfuro de zinc y luego piritas y entonces, bueno, lo que sea después del lavadero un residuo porque tiene una concentración metálica muy baja, pues eso lo voy a ir almacenando en unos balsas de relaves, como se dice en Latinoamérica, en Chile y en estos países. Aquí, pues decimos depósitos de estériles mineros, de lavadero, ¿vale? Balsas de estériles, en definitiva. Normalmente se suele hacer un dique para que los lodos se vayan depositando, como van con mucha humedad, poco a poco se van secando a la intemperie y bueno, pues van creciendo esas balsas de estériles, ¿no? Al final, esta sería una situación normal de un proyecto de este tipo. Este es más moderno, este es un proyecto en la parte norte de España, en la zona de Asturias, en el Valle Boinás, ¿vale? Es una mina de oro explotada por Río Narcea, la empresa Río Narcea Gold Mines, y bueno, podemos ver todos los elementos que he descrito. Está aquí la corta, que se ha ido extrayendo el estéril que rodeaba al mineral y se ha ido alojando aquí. Después el mineral se ha ido pasando por el lavadero y los restos se han ido almacenando pues, en una balsa de residuos convenientemente impermeabilizada. Y cuando acaba esto, pues tenemos dos opciones. O recubrir, sellar estas escombreras, esta balsa de residuos, o también pues cuando estamos en esta situación que ya nos queda la gran escombrera y los lodos, otra opción que es muy, muy interesante, pero puede ser algo más costosa. Todo pasa porque se pueda desarrollar el proyecto con rentabilidad, pues es alojar esos lodos recubiertos por la escombrera al sitio donde originalmente estaban, remodelando un poco el paisaje y rehabilitando esta zona a nivel ambiental, si es lo que interesa, porque a veces esa zona pues interesa más, se suele utilizarlo para otros fines sociales, ¿vale? Este sería otro tipo. ¿Qué pasó en nuestro área? Bueno, pues estamos hablando de los años 1940, 1950, 60, las minas de interior y algunas minas a cielo abierto utilizaban maderas para alojar los residuos estériles en superficie y esas maderas, pues según se iba secando el mineral, se iban recreciendo, ¿no? Aquí todavía se puede apreciar algunos tablones, ¿no? Clavados en el talud de todos estos, como vemos aquí, depósitos de estériles. Estas maderas con el tiempo se pudrieron, ¿vale? Y llevan algunos de estos depósitos 50 años, pues siendo erosionados por el agua y siendo las partículas minerales que contienen, pues se han ido diseminando por las zonas de rambla, ¿vale? Hay aquí un mapa del centro de la Sierra Minera en la que se pueden ver todos estos depósitos, cómo están alojados en aquellas zonas donde son de vaguada, donde se podían alojar. Y también el último lavadero de la empresa Peñarroya vertía sus residuos al mar con objeto de que el mar los lanzara mar adentro, pero bueno, con la mala previsión
malos cálculos porque se lanzaban por aquí. Entonces, la hidrodinámica lo que consiguió fue meterlos dentro de la bahía, ¿no? Entonces, este es uno de los desastres importantes que ahora estamos resolviendo, ¿no? A nivel ambiental. O sea, hay mucho trabajo a nivel ambiental porque hay del orden de 60 grandes estructuras como las que hemos visto en la foto que ahora tenemos que ir recubriendo, ¿no? En parte por los fondos de las empresas propietarias que todavía existen, algunas, y en parte con fondos públicos, ¿no? Entonces, como vemos aquí, al final lo que tenemos que hacer es una especie de sellado del depósito con cunetas de guarda para evitar que el agua entre a erosionarlo, con unas escolleras en la parte inferior para darle estabilidad. Y bueno, pues el problema que tiene esto, lógicamente, es que tiene un coste del orden de entre 3 y 5 millones de euros por balsa, siendo conscientes de que estas estructuras tienen entre 0,5 a 1,5 millones de toneladas cada una de ellas, ¿no? Dependiendo su volumen, cuesta más o menos. Bien, cuando se deprime un poco el sector minero, como tantas veces ocurre, ahora el sector minero le está pasando justo todo lo contrario. El sector minero ahora mismo, la necesidad de recursos minerales y de materias primas es brutal a nivel mundial. Pues bueno, se recurrió pues a la minería que en ese momento era boyante, que era la minería relacionada con la construcción, ¿no? No cabe duda que nuestra zona, España, es un país con un turismo muy importante, segundas residencias, el sector de la construcción estaba en auge después del problema de la crisis de la minería metálica y pues nos dedicamos a nivel minero a todo lo que era extracción pues entre otras cosas, roca ornamental. Toda esta zona, el área que rodea la zona de Cartagena, es un área que tiene unas rocas ornamentales muy apreciadas por su colorido, por sus variedades, como las que he puesto aquí. Y bueno, pues esto se trabaja, una vez que se llevan los bloques, a el telar. Esto es un telar donde se cortan las losas y luego pues de aquí ya salen a los mercados internacionales a su venta, ¿vale? Otra parte de la minería es la relacionada con las rocas industriales, como las arenas de sílice que hay en estas zonas, o yesos. Aquí todo el sureste de España pues es una de las mayores reservas de Europa de yesos y también de sales, con el diapiro que hemos visto antes o el diapiro de la zona de Jumilla, ¿no? Entonces, bueno, pues esos también son recursos mineros en los que estamos trabajando. Por supuesto, en todas partes es necesario tener áridos para hormigones. Bueno, por aquí cerca también tenemos canteras de cementos. Entonces, bueno, al final esa es la minería que se desarrolló durante la época a principios del siglo XXI. Entrando ya un poco a lo que es directamente la conferencia, la charla, pues bueno, como he comentado, la roca ornamental es importante en nuestro área. Hay grandes canteras de roca ornamental porque era un recurso que era muy valorado, bueno, a nivel de exportación, o sea que era un recurso muy interesante. Vemos aquí grandes cortas, como la de la Sierra de la Puerta, que está en Murcia, o la de Monte Coto, que es la que vamos a ver en Alicante. ¿Cómo se explota el mármol? Sí quiero comentaros al menos una diferencia para que no os sorprenda ver esos taludes también cortaditos, ¿no? Que parecen las pirámides de Egipto, como luego veremos. Se corta en bancos también. Lo que pasa es que en vez de volar la roca, lo que se hace es ir cortando terroncitos, grandes prismas de roca que se vuelcan, como vemos aquí, con la pala. Y luego los vamos desmenuzando hasta conseguir esos bloques que habéis visto en el telar, que son los que luego se van a exportar o se van a procesar para venderlo. Bien, entonces el sistema es sencillo, como vemos aquí. Lo que se hace una vez que se ataca el banco, pues es con una rozadora, que es como una especie de sierra de madera, entrar en la parte inferior y ir cortando toda la parte inferior, ¿no? Eso es una herramienta que trabaja con un ancho de corte de 38 milímetros, es bastante grande el espacio que queda, y la velocidad es de unos 2 a 5 centímetros minutos, dependiendo de la dureza de la roca, lógicamente. El rendimiento está entre 4 y 10 metros cuadrados por hora, utilizando agua para extraer todos los detritus que se van generando, como sería en el caso de la perforación, ¿no? Entonces, luego, en cuanto al
corte dorsal y lateral del prisma, lo que hacemos es, utilizando estas perforaciones que hemos hecho inicialmente, introducir unos cables que llevan unas perlinas, que es como una especie de rosario, cuentas de rosario con unos muellecitos, y esos cables tienen diamantes interiorizados dentro de una matriz de carburo metálico que son duros, ¿no? Entonces, lo que hacemos es hacer con estos poleas de aquí, con estos motores, hacemos girar el cable y estiramos de ellos. Entonces, vamos cortando pues de 2 en 2 los primas, ¿no? Ya que el serrucho puede entrar 320, pues cortamos en unos 60 y unos 60 para luego ir troceándolo en bloques comercialmente vendibles, ¿no? Bien, los bloques son de 1,60, 1,50 por 1,50 por 2,5, del orden de 14 o 15 toneladas. Para ello se utiliza, como vemos aquí, la pala para volcar el prisma. Luego el prisma, al caer sobre la cama de tierra que hay aquí abajo, se va a desmenuzar de tal manera que ya estas diaclasas por las que se romperían en el caso de que no hubiéramos hecho esa operación aparecen. Entonces ya quedan pues, los trozos más duros y lo que hacemos es trocearlos. Bien con torreta de martillos, como vemos aquí, varios martillos neumáticos que van haciendo perforaciones una junto a la otra y luego metemos cuñas hidráulicas para trocear la roca, de tal manera que al final podamos desalojar el frente de roca con la pala. La pala son de tipo Caterpillar 988 o la UA 600 de Komatsu, que suelen tener 25 toneladas de peso de vuelco. Claro, la pala no puede coger y movilizar estos bloques si no tiene peso atrás suficiente como para no volcar, ¿no? Entonces no podría moverse. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿por qué nos preocupa? O sea, ¿qué problemas geotécnicos tenemos y de seguridad en las grandes cortas, en las grandes canteras de mármol? Pues bueno, como vemos aquí, en Sierra de la Puerta, se empieza a excavar y se llega demasiado cerca de donde está la parte de muro, la parte inferior de la capa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay grietas siempre también que conectan con esa zona y al final se nos viene abajo. Vemos que hay 1, 2, 3, 4 bancos, o sea, del orden 40 metros, se vienen encima de la explotación. Normalmente, y gracias a Santa Bárbara, que es a quien rezamos los mineros, pues esto suele ocurrir cuando no hay gente abajo. No siempre pasa, pero vamos, por la noche, en momentos en los que los mineros no están cerca. Pero bueno, en cualquier caso, es un gran problema. Como veremos también en este otro caso de aquí, esta es una cantera de Marquina, en el norte de España, y pues hay un explotador arriba y otro explotador abajo. El explotador de abajo se puso a cortar el bloque por la parte inferior hasta que lo descalzó. Llegó un momento que no tenía apoyo, ¿de acuerdo? Ya se empezaron a dar síntomas de esa circunstancia y se metió un inclinómetro por aquí. Veamos lo que pasó. Bueno, pues después de producirse mucho ruido, que avisaron de que y se pudo grabar la escena, ¿no? Vai, mugitzen dago, exagera, putxeko zion de mugitzen dago, bai. No, Bai, ez... echando hostias acá. Ahora toma por culo. Bueno, vemos el desaguisado que se ha producido, ¿vale? En la parte dorsal hay una gran fractura que ya se conocía desde esta zona y lo que ha hecho es independizar un bloque de grandes dimensiones que al estar por debajo con el corte, han ido cortando la roca, pues se le ha dado posibilidad de salir hacia el frente. Luego hubo que volar toda esta zona, nosotros intervinimos en este asunto. Y bueno, pues son problemas geotécnicos que ocurren en estos y en otro tipo de cortas, pero en concreto en estas, como vemos, existen programas como este de aquí, Rockplane, ¿vale? Que nos permiten analizar la estabilidad de estos prismas, ¿no? Saber por qué se van. Aquí le hemos metido un sismo, que puede ser una voladura. En fin, podemos hacer modelos y podemos investigar cuáles son las causas de que este tipo de circunstancias se produzcan y cómo evitarlas. Bueno, y por último, como vemos aquí, una situación similar a la de esta situación de aquí, pues se detectó en 70 metros de altura un movimiento de un bloque, porque se abrían unas grietas por detrás, y entonces se llegó a tiempo para, en esta zona de aquí, llenarlo de tierra para apoyar un poco ese bloque, y se dejó de explotar toda esta zona, hasta que ya decidimos
que la parte superior se pudiera ir cortando y se volara para evitar problemas de seguridad en la mina la parte delantera. No me gusta a mí el ordinario, me gusta más en la pistola, que le das y sale. Mira, ahí está. Madre de Dios. Se desplaza poco, ¿eh? Píntese a la... ahí. Bueno, creo que os lleváis una idea un poco de qué tipo de acciones hay que hacer, y para evitar estas acciones, pues con carácter previo es muy importante diseñar bien los taludes. Monte Coto, como hemos visto antes, recordáis la verruga esa de la que hablábamos, una especie de boina, ¿no? Pues el Cerro de la Sal, debajo tiene, como digo, una capa de 200 metros de alita que se trabaja con sondeos, y si vemos la sal la sacamos, ¿vale? Y bueno, este sería el anticlinal de Monte Coto, y vamos a ver la zona de las canteras está en la zona del flanco sur, que es el flanco que queda intacto, ¿vale? Entonces vamos a ver esta sección al sur, veis que tiene 1 kilómetro, pues aquí llega pasando aquí del orden de 3-4 kilómetros de cantera lo que hay. Esta es la cantera de mármol más grande de Europa, para que os hagáis una idea. La caliza es una caliza con numulites, es la caliza, la capa de caliza que se encuentra allí. Por debajo hay unas arcillas verdes con yesos, que es pues el muro del yacimiento, la parte inferior, sobre la que apoya esa capa, con lo cual debemos de no llegar nunca a ese muro. El estudio geológico es el que figura aquí en uno de los perfiles, ¿no? del mapa geológico, perdón. Esta es la caliza, ¿no? Pues esta es la inclinación. Bueno, pues esto es un poco el flanco sur del sinclinal. Viéndolo un poco más en detalle, ¿cómo es? Pues si esta es la capa de roca ornamental, ¿vale? El relieve antiguo era así, como lo estáis viendo aquí, ¿vale? Cota 680, arriba cota 850. Y luego encima de esta capa, en contacto con la misma y de manera paralela, subparalela, pues encontramos unas calizas margosas, encontramos arcillas, alguna zona de más margosa, arenicas silíceas, calizas grises y ya por fin unas margas terciarias y unos conglomerados de tipo arenoso. ¿Qué pasa? Pues que esto mismo lo podemos ver ya porque en alguna zona de la capa, como veis aquí, se ha bajado pues ya a un nivel muy por debajo del valle. Si este era el relieve original que acabamos de ver, pues resulta que nos hemos comido toda esta zona de arriba y hemos ido bajando, y claro, para bajar había que ir abriendo camino, ¿no? Abriendo esta zanja en esta dirección. Esto es lo que llamamos contratalud, en la zona de calizas margosas y margas, y esta es la zona que llamamos talud principal, ¿vale? Bueno, también he apuntado aquí pues la descarga de peso que supone para toda esta roca de aquí, ¿no? Esta roca aquí, hablaremos de ello, ¿eh? Antes estaba muy confinada y ahora deja de estarlo, ¿vale? Mirando hacia el otro extremo de la corta, veis que se reproduce un poco esa estructura, ¿no? Tenemos una capa de calizas duras y con intercalaciones de margas y arcillas hasta que llegamos más netamente a las margas, ¿vale? Aquí lo que pasa es que es un poco más alto el valle, ¿vale? En esa zona, pero bueno. Veis que estamos por valores de cota de 526 metros, cuando en la parte superior del monte, que se empezó a explotar, está a 850, ¿no? Y bueno, pues el talud, para que ya vayáis haciéndoos a la idea, el diseño de talud está en 430. Estamos hablando de 400 metros de altura, ¿vale? Hombre, una capa de este tipo hay que investigarla bien, ¿no? Para no aventurarnos hay que saber dónde vamos, y en el año 2014 pues se decide hacer 24 sondeos en toda la capa, no solo en la que hemos visto, sino por toda la capa, porque hicimos un estudio general del Monte Coto. Veis aquí que a cota 740, o sea que esta es una zona de las superiores, de la de arriba, pues se hicieron una serie de sondeos inclinados, se hacen a 45 grados para llevarnos la mejor información de la capa transversalmente a la misma, ¿vale? Y en algunos puntos es necesario entrar en el estéril de muro para conocerlo, como lo tenéis aquí, unas lucitas negras en este caso de muro. Y el resto, pues veis que es una capa bastante competente, con diferentes calidades, porque de todos estos tramos de la capa, que tiene unos 70 metros,
70 metros reales, ¿no? Luego, en esta dirección, pues hay mucho más, puesto que el ángulo de buzamiento empieza en 55 y acaba en 60 grados, ¿no? Se va curvando en el anticlinal, aquí incluso menos de 55. Entonces, bueno, lo que se iba haciendo pues es seleccionando en cada uno de los sondeos con muestras de diferentes calidades para ir correlacionando con los diferentes tramos de la capa, ¿vale? En ese momento se hicieron los clásicos ensayos de resistencia a compresión con módulo. Bueno, con módulo lo que hicimos nosotros, porque en principio se hicieron una gran cantidad, como vemos aquí, de sondeos de resistencia a compresión de la roca por las diferentes empresas, pero nosotros introdujimos algún sondeo con módulo, como decimos, en el que se va viendo cómo se deforma la roca según vamos cargándola, ¿no? Para poder conocer los módulos elásticos, que son muy necesarios luego en los modelos de elementos finitos, porque ahí no solo medimos la capacidad que tiene la roca o la situación en la que está, sino cómo se deforma la roca, ¿no? Paralelamente a eso se hicieron, por nuestra parte, ensayos brasileños de tracción indirecta por el sistema STM en ese momento. Bueno, la reflexión fundamental para un talud de estas dimensiones, estamos hablando de 400 metros de altura, que es una corta ya muy respetable para minería metálica o para todo tipo de minería, pues es que si nosotros estamos aquí en esta situación actualmente con este relieve original y estamos bajando, ¿qué le pasa a la roca que está en esta posición? Pues la roca que está en esta posición tiene una carga en vertical que aproximadamente correspondiente al recubrimiento, el peso específico del recubrimiento por la altura, como si fuera columna de agua, pero es columna de terreno, ¿vale? Y luego tiene un confinamiento lateral, está constreñida, ¿no? Esa es lo que se llama una probetita pequeña ahí de roca, está constreñida, tiene a veces esta sigma vertical, ¿vale? Entonces, de alguna manera sabemos que cuando una roca está en estas condiciones, soporta mucho más resistencia vertical que cuando la llevamos a una situación distinta por el mero hecho de excavar la roca. Como hemos dicho antes, vamos a eliminar gran parte de la tensión vertical porque estamos aliviando el peso y paralelamente estamos dejándola sin confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera esto hay que intentar reproducirlo e incorporar ese conocimiento al diseño del talud, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que se modifican las tensiones cuando eliminamos el confinamiento de la roca. Entonces, ¿cuáles son algunos de los objetivos del diseño o de la investigación? Hay que probar la roca del pie que va a quedar sujetando el talud. O sea, no es lo mismo que yo conozca las características de la roca que estaba aquí que la que está aquí, porque de hecho ya estamos viendo que al excavar hay algunas zonas en que la propia descarga ha reblandecido la roca, ha generado algunas fisuras, ¿no? Entonces, bueno, queremos saber cómo es la roca aquí. Luego, primer objetivo, hay que buscar roca ahí. El segundo, pues cartografiar el muro que tiene menos resistencia, no vaya a ser que en nuestro diseño nos acercamos demasiado al muro y entonces se produzca el colapso de toda esta pared que vamos a dejar de roca remanente, de roca residual, ¿no? El comportamiento triaxial y por rotura también es muy importante. De hecho, en mecánica de rocas, actualmente el key de la cuestión está en la por rotura. Cuando yo hago un modelo, mi roca pasa al periodo elástico y entra en plastificación, ¿qué resistencia queda? ¿Qué resistencia es la que puedo considerar que tiene la roca? Porque, claro, si considero que tiene cero, pues tengo que ir a diseños mucho más conservadores, tengo que hacer más excavación normalmente. Entonces, se interesa conocer qué parte de por rotura puede quedarle a la roca, ¿vale? Entonces, bueno, que se decidió investigar 8 nuevos sondeos en la zona de Levantina, que es la más profunda, y llevar y conseguir rocas de lo que va a quedar como talud remanente, ¿de acuerdo? Como vemos aquí, bueno, pues son sondeos con wireline, sistema wireline, profundos de hasta 200 metros, en el que llegamos incluso a conocer el fondo de la corta. Vemos aquí tramos con cambio de color, como luego pasa en la explotación, ¿no? Bien, en esta campaña se incorporaron también algunos elementos de interés, ¿no? Como digo, o sea, entonces, en primer lugar, se llegó hasta el muro, se encontraron esas lutitas verdes que vamos a tener y se hicieron ensayos de la roca remanente, de la roca que va a quedar finalmente en el muro. Y además se introdujeron diagrafías sónicas para controlar las litoclasas que existen en los sondeos.
Este es un gran avance, ya lleva tiempo pues, a nuestra disposición, pero bueno, ahora ya se puede hacer porque hay más empresas, es más económico el sistema, que es con diagrafías sónicas. Entonces somos capaces, metiendo una sonda dentro del sondeo que hemos hecho, comprobar la orientación que tiene la diaclasa que hemos encontrado luego en superficie dentro de la caja de sondeo, ¿no? Reconstruirla. Y bueno, otra parte importante en la que hemos intervenido de manera decidida nosotros, pues es en conocer mejor la roca, ¿vale? ¿Cómo? Pues haciendo ensayos triaxiales, como os comentaba hace un momento, con confinamiento. Entonces, en este caso, si inicialmente teníamos 100 megapascales, no lo he resaltado cuando hemos pasado por los ensayos del 2014, 100 megapascales, ahora hemos visto que baja esa cuantía en la roca que va a quedar en el talud. Pero sí hemos visto que en cuanto tiene un poquito de confinamiento, la roca mejora muchísimo, ¿vale? Y además hemos visto, porque tenemos cierta experiencia en los ensayos triaxiales y nos hemos dado cuenta de que cuando va a romper, sube la presión de cámara, pero es que además, si no le hacemos caso a esa subida de presión de cámara, está subiendo la presión de cámara porque está rota la probeta. Entonces, hay un plástico dentro de la cámara que se rompe. Y claro, pues tenemos que reponerlo. Entonces, hemos encontrado de la necesidad, hemos hecho virtud y al final resulta que para no romper el plástico, cuando sube la presión de cámara, que ya empieza a romperse la probeta, vemos que la probeta sale rota pero sin desmoronarse. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es ensayar luego a por rotura, porque esta probeta ya está rota por dentro, ¿vale? La hemos vuelto a ensayar. Y entonces hemos sacado unos datos muy interesantes, porque este sería un poco el viaje de la roca desde que está dentro de la masa hasta que está acercándose la excavación a ella, ¿de acuerdo? Entonces, cuando está en plastificación, podemos pensar que la resistencia camina o va hacia este otro valor, ¿no? Vale, hemos hecho un análisis de esa naturaleza. Y luego, paralelamente, hemos utilizado ensayos brasileños con el sistema ISRM que exige este molde, y que en vez de ser con una longitud igual que el diámetro de la probeta, se restringe a un par de centímetros. Lógicamente, para eso necesitamos prensas de menor capacidad. Una prensa como esta, con la recarga de una tonelada, se carga directamente la muestra, ¿no? Entonces, esto nos garantiza que el círculo de Moore del ensayo brasileño se cumple, o sea que es una tracción indirecta real. Y entonces hemos sacado mejores resultados que en la parte inicial. En este momento teníamos perfectamente la capacidad de la roca intacta, ¿vale? Que, bueno, es un concepto que introduce Hoek y muy conocido, y lo que nos viene a decir es cuánta tensión de cizalladura es capaz de soportar para cada tensión normal, cuál es el límite de cizalladura de la roca, ¿no? Sería una forma de leer eso aquí, ¿vale? Aquí está un poco esa idea. Bueno, pues hemos conseguido obtener la resistencia a compresión con que trabaja la roca y la constante M sub I de Hoek, ¿no? Bien, una vez conocido cómo trabaja la roca, también queremos saber cómo trabaja las diaclasas, porque las diaclasas nos van a generar bloques. Esos bloques, como hemos visto en los vídeos, se pueden mover, se pueden desplazar. Este es precisamente la superficie que acabamos de ver que se voló en su momento. Ya hemos avanzado mucho en la explotación de esta zona, ¿no? Hay aquí otras superficies que ha habido que limpiar, ¿no? Porque había algún bloque que se desmoronaba, y de hecho aquí hay una zona de seguridad que no se trabaja, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué se hace para conocer el diaclasado? Pues se utiliza una brújula de tipo tectónico, ¿no? Estamos en la semana geológica, normalmente los geólogos utilizan una brújula geológica. Esta es mucho más rápida para hacer este tipo de cometido. Es una brújula geotécnica, una brújula de tipo Freiberger, ¿vale? Lo único que hay que hacer es apoyar la tapa, ponerla horizontal, apoyar la tapa sobre la superficie que quiero ver hacia dónde va su buceamiento en concreto, hacia dónde buza, y bueno, lo que voy a hacer es o apoyarla o ponerla paralela a esa superficie, ¿no? Entonces, leo con la aguja negra, anoto rápidamente, pues eso, 38 grados. ¿Qué quiere decir? Que respecto al norte, la orientación de la línea de máxima pendiente de esa superficie es de 38 grados, ¿vale? Si no puedo acceder por el flanco de la grieta que está con el bloque sin bloque superior, porque está el bloque superior pero no el inferior, lo hago a la inversa. Entonces leo con la aguja rota, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, gracias a eso
en Montecoto nosotros disponemos de 609 diaclasas medidas, ¿no? Con todos sus polos. Los polos se incorporan aquí. Podemos hacer incluso discriminar la zona del oeste y la zona del este. Vemos que son prácticamente las mismas familias, solo que al pasar de un lado a otro de la capa, claro, son 1 kilómetro, ¿no? Pues vemos como la S0, que es la estratificación, pues aquí está como más restringida, con mayor cruzamiento, aquí es más amplia, ¿vale? Y sin embargo la J1 que aparece aquí la podemos ver girada y además se subdivide en dos familias, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, la S0 dentro de este proyecto tiene mucha importancia, como en tantos otros, la estratificación. Vemos que aquí, en esta zona, no es la familia más probable, o sea, la 1 es la más probable, la S0 aquí, la S0, y cambia por la J1, que es esta otra de aquí, cuando la J1 aquí es la segunda más probable, ¿vale? No obstante, esas son las dos familias que más presentes van a estar y que, por tanto, tenemos que ser capaces de identificarlas en la cantera, ¿no? Si no las identificamos en los taludes, algo va mal, ¿no? Entonces, efectivamente, luego, incidiendo sobre la forma en que nosotros cortamos el talud, aparecen bloques que son capaces de independizarse. En este caso de aquí veis la S0, que es la de estratificación, es la 2, ¿vale? Y aquí en el dorso tenemos la J2, la J1 y la J3 en los laterales. Y bueno, este bloque se ha ido porque aquí, cuando entró el serrucho a rozar la parte inferior del banco, entró demasiado también, de tal manera que hizo que se desconchara el banco y entonces quedara descalzado ya también este banco de aquí. Bueno, estas cosas son habituales y se suelen controlar bien dentro de la explotación porque el que está trabajando conocen bien este tipo de situaciones. Vemos aquí otros indicios de cómo se identifican las cuñas provocadas por esta familia. Si esto fuera el norte y este es un talud que está al este de la explotación, vemos que aquí se ha formado con la J1 y la S0, la veíamos hace un momento, pues esta cuña muy delgada y podemos saber si se cae o no se cae. Efectivamente, esto es muy fácil que se caiga, ¿vale? Pero bueno, por eso cuando se corta un banco ya se abre la grieta. Entonces lo que se hace es tirarla, ¿vale? En este caso de aquí, pues tenemos de manera muy repetitiva, como vemos, la S0 en esta ocasión es el plano de atrás y la J1 son las grietas subverticales que van transversales al talud, ¿vale? Bien, uno de las primeras reflexiones que hacemos, que es simplemente estructural, o sea, y estamos hablando de condicionantes estructurales en el diseño del talud, pues este es uno de los condicionantes. La S0 vemos que se reproduce cada 8, 10, 14 metros, ¿vale? Entonces, eso, según vamos bajando, hay que irlo viendo, porque normalmente una está llena de travertino, por ejemplo, otra está abierta, otra está muy abierta. Entonces, hay que ir identificando esas grietas según se va bajando, ¿no? No hay más remedio. Y entonces, bueno, en el caso de que tengamos un talud a 61,5 grados y los estratos a 63, o sea que tuviéramos más inclinación en los estratos, como es en la parte baja de Montecoto, cuando se inclina totalmente la roca, en relación con el talud que estamos diseñando, pues vemos que al ir excavando, si nos quedamos aquí, vemos que aquí estos bloques, este bloque es inestable, pero lo puedo quitar, este también, este también, este también, este también. Son pequeños bloques que van a quedar, según vaya excavando, se van a caer o lo voy a sanear, ¿vale? Y entonces me va a quedar la parte azul, me va a quedar perfectamente, adecuadamente estable, ¿no? Si la situación es al revés, estoy en la parte alta de Montecoto, con los estratos todavía poco inclinados, a 56, pues claro, si hago el talud a 61,5, pues resulta que voy a tener esta situación de aquí. O sea, esto se cae, esto se cae, esto se cae. Y estos tres de aquí se vendrían abajo y quedarían en voladizo todos estos y podría venirse abajo. Entonces, para evitarlo, no tengo más remedio que mantener la parte interna de la berma del superior del banco, la tengo que mantener al menos a 3 metros de esa grieta final, ¿no? O sea, entonces tengo que hacer más generosas de tanto en tanto las bermas, tendré que hacerlo, ¿vale? Porque si quiero ir a una situación de estabilidad es eso. Bueno, si se forma una cuña, si se forma un bloque, geométricamente hablando, ¿qué capacidad tiene la junta, qué capacidad tienen para sujetarlo, ¿no? Eso es lo que tengo que conocer, porque de esa manera podré evaluar si se va a deslizar o no se va a deslizar. Es la evaluación del deslizamiento. Para ello utilizamos pues una situación que es la más desfavorable, que sería que la junta estuviera totalmente abierta.
Esa situación la modeliza con su criterio Barton y Chauvet, la modelizaron y es pues, de utilización bastante general, y entonces lo que nos dice es que la máxima cizalladura que puede soportar la junta, cuando está el bloque que está intentando deslizar, pues está relacionada con su rugosidad, entre 0 y 20, con la dureza de los labios de la grieta y con el ángulo básico de fricción, ¿no? Entonces, bueno, pues estas tres cosas, esto se calcula con el índice de rebote, esto se hace con el JRC, que es la ondulación y la rugosidad, es entre 0 y 20, ¿vale? Y vemos que además crece con el tamaño de la extensión de la grieta, porque claro, la ondulación trabaja más cuando estamos en grandes grietas que cuando estamos en pequeñas grietas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese es el análisis que se hace. Con ese análisis, pues llegamos a conocer la envolvente de Barton, que es esta de aquí. Para el caso concreto, JCS 45, fricción de residual 33 y JRC 11, ¿vale? Entonces, si este es el bloque que va a deslizar, y esto procede es una figura que procede del modelo de análisis de estabilidad de roturas planas, ¿vale? Pues esta figura podemos entender que la resistencia de cizalladura depende de la sigma media en este plano. Entonces, todas las fuerzas que actúan sobre el plano van a ocasionar una tensión normal, que es la que nos va a generar fricción, ¿vale? Y es la que tiene un límite aquí, tiene un límite. Bueno, sabiendo eso, sabemos si se va a ir o no se va a ir. Este es el factor de seguridad, y si alguno de vosotros, alguno de ustedes quiere disponer de esa hoja, una hoja de cálculo, gentilmente tenemos en la UPCT, en el repositorio que está en la dirección, pues encontrarían sin más la hoja Excel con las instrucciones de cómo funciona para poder hacer esa evaluación, ¿no? Entonces, bueno, vemos que programas como RockPlanet, de Rocket Science, que es el consultor que nosotros utilizamos en los paquetes de programas, que son encaminados casi todos ellos al sector minero y civil, de grandes excavaciones, pues aquí lo tenemos, ¿no? También podemos meter agua, en la hoja que he dicho de roturas planas se puede meter sismo, y puede salir imagen en 3D, como hemos visto al principio, cuando sacaba ese prisma que podíamos mover, ¿no? Bien, entonces, cuando yo esté pensando en un talud general, pues ya resulta que la resistencia del plano de rotura no es la de una diaclasa, ¿no? Porque este plano de rotura está compuesto de grietas, pero también de bloques de roca que se rompen, ¿no? Entonces, cuando yo estoy pensando que una gran masa de roca, o puede ser un talud minero, se me puede venir abajo, pues entonces el razonamiento es diferente en cuanto a la capacidad que tiene la roca, ¿no? Entonces, ¿cómo lo consigo? Pues lo tengo que conseguir utilizando esos ensayos, pero reduciendo la capacidad de la roca, que sería tipo roca intacta, la tengo que reducir mediante el GSI, que es un índice de calidad de la roca de Hoek, que depende de la cantidad de grietas que tiene. En el caso del mármol, pues podríamos hablar de un GSI de 70. Es un índice que va entre 0 y 100. Cuando es 100 es que la roca no tiene ninguna diaclasa, es como si fuera una probeta. Y cuando tiene, pues, 30 de GSI, porque está muy machacada, está triturada, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho en el caso de Montecoto? Pues suponer ese GSI de 70 y conseguir la máxima cizalladura para cada tensión normal, ¿vale? O sea, que está traducida de los ensayos aquí, ¿vale? Esta es la que se va a utilizar en los modelos. Y luego, por rotura, lo que vamos a suponer es que la roca tiene menos resistencia a compresión, la que venía de hacer los ensayos sobre las probetas ya rotas con el triaxial, y luego además aumentamos el número de diaclasas que tiene internamente, ¿vale? Entonces, los perfiles de diseño, ya entrando en el diseño del talud general, bueno, pues serían de esta naturaleza. Hemos comprobado que los bancos son estables, que pueden aparecer cuñas y roturas planas, que cuando aparecen cuñas son claramente saneables porque se van a ir, pero las roturas planas sobre todo sí que son estables, de dos, si afectan, por ejemplo, un par de bancos, y una serie de circunstancias que se tienen que cuidar, ¿no? Y luego, a partir de ese momento, pues entonces vamos a llevar 62 grados aproximadamente de talud general de banco. Tramos de 18 bancos, en este caso en concreto.
y bueno, un control sobre la capa remanente. Esta distancia la hemos, dentro del diseño, hemos dicho que según se vaya bajando hay que ir haciendo sondeos para ver que está, ¿no? Para garantizar que está. De hecho, aquí en la parte inferior lo que se hace es desplazar el talud hacia adelante para conservar esa distancia que es importante en la plastificación de la roca. ¿Vale? Las secciones que se han hecho, este es el fondo de corta actual, el final, ¿no? Porque es un proceso, como les comentaba, tentativo. Vamos haciendo varios diseños, luego hay que acomodar las pistas de bajada y se van viendo, se van comprobando, pues no vale, si vale, este talud no cumple, y entonces tenemos que ir modificando la corta hasta que tenemos un diseño satisfactorio. Entonces, el modelo que nos permite conocer esa estabilidad, pues es un modelo de elementos finitos, ¿vale? Que sería mediante RS2, de RockScience también. Y entonces, bueno, en ese modelo tenemos que meter datos buenos de la caliza crema con datos de resistencia elástica y plástica y de todo, ¿vale? De las margas calizas, de las calizas de techo, margas de arcilla, las margas verdes, todo eso lo hemos tenido que analizar en detalle. Y bueno, pues al final, cuando corremos el programa, nos dice cuáles de los elementos que están por ahí tienen factores de seguridad pues relativamente bajos, como puedan ser estos que vemos aquí entre 1 y 1,12, cerca de 1, cercanos a 1, ¿vale? Estos elementos pueden haber plastificado, pueden haberse roto, ¿vale? Y están en resistencia residual, ¿vale? Pero bueno, eso es habitual en minería, además. Entonces, ¿cómo se calcula un factor de seguridad para una rotura, un colapso total del talud? Pues lo que se hace es ir reduciendo la resistencia de todos los elementos que vemos aquí, finitos, de la roca, del material que esté constituido cada uno de ellos, van a irse reduciendo en un porcentaje. Entonces, en este caso, hemos tenido que rebajar todas las resistencias, dividir por 1,41, y ese será el factor de seguridad que hemos conseguido para que se produjera una plastificación continua que nos indicara una rotura completa de la roca. Esta plastificación continua se traduce en que a un lado y a otro de esa rotura se producen deslizamientos, o sea, cizalladuras, deformaciones por cizalladura del orden de centímetros. En cuanto pasamos de medio centímetro, esta roca ya está muerta, ¿vale? Bien, entonces, bueno, pues como vemos aquí, este sería el programa que nos permite calcularlo, el RS2, en este caso de RockScience, ¿no? Entonces aquí entramos en el programa y vamos viendo las diferentes situaciones. Es antes, excavado y con sismo. Ponemos el sismo de la zona, ¿vale? Cargas sísmicas de la zona. Bueno, y con eso, pues le preguntamos al programa qué es lo que ha pasado. Después de 45 minutos de proceso, esto ya está procesado, pues nos da un montón de resultados sobre el talud. Nos da la sigma 1, la sigma importante, ¿no? Nos da pues todo lo que podamos. A ver, está por aquí. El máximo shear strength es este. Vemos que en cuanto a la deformación por cizalladura, vemos que si yo reduzco menos, pues disminuye, ¿no? La zona que está rota disminuye bastante. Si yo voy aquí, pues claro, generalizo totalmente ya las roturas en el talud, ¿vale? Esto es importante para comparar los resultados que nos salen de un modelo de elementos finitos por reblandecimiento a los que nos salen por un modelo de rebanadas, ¿vale? En rocas frágiles esto pasa frecuentemente. Fijaos que esta y esta son unas roturas muy parecidas. El cálculo por equilibrio límite nos lleva pues, a considerar en rebanadas de roca y lo que está pasando en cada una de las bases de la rebanada de roca. Lo que pasa es que el modelos como el de Hamburg o de Viso consideran que toda la roca rompe de golpe, se plastifica de inmediato. Sin embargo, en el modelo de elementos finitos, la roca se va plastificando en zonas donde tiene mayores cargas y entonces empieza a reducir su resistencia en las otras, o sea, empieza a sobrecargar las otras, con lo cual no es exactamente igual y es más real esta situación y más segura el análisis que este otro análisis de aquí. No obstante, solemos hacerlo por duplicado para conocer esa situación. Luego, pasando lo que es al contratalud, el contratalud, como vemos aquí, hemos hecho un análisis de todas las rocas, paseándonos por todo el contratalud, pues con martillo de Smith, con cucharas de Van Test, con diferentes sistemas de observación
para ver un poco la roca y la litología que nos íbamos encontrando. Luego le hemos dado a esas litologías, le hemos dado su capacidad y en concreto hemos dividido en calizas de techo, calizas marbosas y margas de arcilla. Y aquí este es el contratalud tipo que nos vamos a encontrar y que hemos trasladado a los modelos. Trasladándolo a los modelos nos pasa 3/4 de lo mismo. El contratalud de 200 metros, pues vemos que aquí tiene 2,38, o sea, un factor de seguridad muy alto. Y sin embargo, con el sistema slide, con el sistema de rebanadas del método de equilibrio límite, pues es bastante más optimista. Entonces, bueno, pues aquí tenemos el talud de Montecoto. A modo de conclusión, pues son algunos aspectos fundamentales de ese diseño, ¿no?, con el que nos hemos enfrentado. En el muro tenemos que tener un control sobre el espesor de la roca competente que va contra el muro. El diaclasado, fundamentalmente, es la estratificación la que nos va a afectar. Tenemos que controlar el espesor hasta la junta abierta más próxima de los bancos, ampliando las bermas si es necesario. En cuanto a la plastificación de pie, pues la primera parte del talud, por encima de 700, con menor ángulo, elimina paso y evita salida de bloques en la zona superior más abierta. Y en cuanto al contratalud, bueno, en situación más favorable está y con la estratificación, al tener la estratificación inversa. Y bueno, permítame, para terminar, pues que les ilustre, nos demos un paseo por el talud, por la corta, con un dron, ¿de acuerdo? Y ya con esto voy a terminar y agradeceros. Bueno, no sé si seguís ahí, habéis podido seguirlo sin dificultades técnicas y bueno, pues gracias por atenderme y en principio, pues nada, quedo un poco a vuestras observaciones, cualquier pregunta, cualquier detalle de interés que queráis. No sé si se escucha bien allá. Sí, sí. Yo le quiero preguntar acerca de los programas. Me parece que fue el primero Rock Planner y el segundo RC2. Perdón, ¿el primero? Rock Planner. Rock Planner, sí. ¿Y el segundo? RS2. RS2, sí. Todos ellos forman parte de la colección de Rock Science. El Rock Planner, por ejemplo, que como os decía, el de roturas planas que está hecho por mí, la Excel de roturas planas, hace algo parecido, no con las salidas gráficas, por supuesto, pero los mismos cálculos, y es de elementos, o sea, de equilibrio límite, ¿vale? Igual que el slide de rebanadas, ¿vale? Entonces, el otro, el que es un poco más, claro, hay que utilizarlos. El slide es más interesante, por ejemplo, cuando tenemos terraplenes, tenemos rocas blandas, no rocas frágiles con diaclasado, ¿vale? Entonces, y el RS2 pues es de elementos finitos, pero todos ellos son interesantes y lo que es muy interesante siempre es ponerlos en paralelo, no solo trabajar con uno, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que es más interesante de todo es participar en la investigación desde el principio, no que te traigan unos datos y entonces ponerlo todo bonito en ordenador. Pregunta. Todo está claro. Tenemos una pregunta para el maestro. Párese, por favor. Sí, buenos días. Mi pregunta va en relación a las aguas residuales que fueron vertidas por la mina en la costa. Quiero saber cómo han sido tratadas. Pues no, vamos a ver, esto se desarrolló, esos vertidos se desarrollaron entre los años 72 y 88, ¿vale? Y eran vertidos autorizados por la administración
sin tratamiento, quiero decir, eran vertidos de lodos de mineros directamente al mar, con la idea de que el mar los adentrara, entre comillas, mar adentro, ¿de acuerdo? Lo cual sería ahora totalmente impensable, quiero decir, a partir del 88 no se concedió esa licencia, ¿no?, de vertido, ¿de acuerdo? Pero como digo, es que han cambiado los parámetros ambientales, han cambiado de una manera radical. Quiero decirte que antes el mar era algo infinito, igual que la atmósfera era infinita, ¿no?, que era capaz de alojar todo el CO2, ¿vale? Ahora ya no, ahora no, ahora ya estamos pensando en otras cosas. Entonces, claro, ha cambiado mucho. Los parámetros han cambiado. Ahora sería impensable que eso se alojara en el mar, ¿no? Si el mar se lo hubiera adentrado, pues mar adentro, como de manera redundante, pues bueno, vamos a ver, los lodos mineros llevan los mixtos mineralógicos, o sea, lo que llevan son partículas que no todo es mineral, llevan fragmentos de mineral, ¿no? Entonces, el mineral dentro del mar yo creo que se pasivaría, no iba a tener una alteración, no iba a poner demasiados metales pesados en circulación, ¿de acuerdo? De hecho, estas balsas que vemos desnudas en el continente, a pesar de que están siendo erosionadas y reparten toda esta elementos minerales, pues en principio no están generando mucha disolución de metales pesados. Como comentaba, tiene que haber una incidencia ácida importante y lo que se suele hacer pues es mezclarlos con carbonatos, ¿no?, para bajar el pH, o sea, para subir el pH, perdón. Tenemos otra pregunta del maestro. Sí. Gracias. Le saludo, le habla Octavio López. Yo soy profesor de aquí, de esta universidad, del área de geología. Encantado. Tuve el honor de conocer la Loma del Coto por allá hace cerca de 20 años. Tengo el recuerdo de que toda esa impresionante labor extractiva que has presentado en el vuelo del dron se maneja con diferentes licencias, pero con un concepto unificado, partiendo también de los mismos estudios que usted nos ha presentado, que de otra forma no fuera posible, indudablemente. ¿Todavía se maneja con ese mismo criterio, diferentes licencias? Sí, o sea, diferencia explotadores, ¿no? En la misma capa, se refiere, sí. Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, ahora todas las condiciones de seguridad de los taludes vecinos están muy inspeccionados, ¿no? O sea, que hay una serie de criterios que cuando se acerca el explotador al talud vecino, pues se extreman las precauciones para que cuando se vuelquen las últimas tortas de mármol, pues no caiga sobre la parte inferior, ¿no? Puede haber incidentes, pero ahí se extreman muchísimo las precauciones y cada vez hay menos explotadores porque, bueno, pues al final, como suele ocurrir, pues se va haciendo una concentración empresarial, ¿no? Hay empresas que son mayores y les interesa, para racionalizar su explotación, comprar a los de alrededor, ¿de acuerdo? En el caso Levantina estamos hablando de la mayor cantera de Europa que llegó a producir en los años de grandes salidas comerciales, pues del orden de 280.000 metros cúbicos en bloque vendible, lo que supone, imagínense, con un 15% de aprovechamiento. O sea, para poder sacar eso, si dividimos por 0,15, nos da la cantidad total de volumen que hay que extraer, ¿no? Entonces, claro, ahí trabajaban 300 personas con una maquinaria tremenda, cortando los bloques de mármol en grandes áreas, que eran como aeropuertos, o sea que realmente se llegó a un nivel extractivo y de producción muy elevado, ¿vale? Hay otras zonas en España, la zona de Macael, que cuando se habla de coto es porque hay varios, en la misma capa hay toda una serie de empresas distintas. Y es complejo porque, bueno, los servicios de agua, los servicios de infraestructuras, el llevar adelantada la cantera respecto a la otra, pues siempre hay interferencias. Y las pistas, compartir o no las pistas, pues que es absurdo. Hay que intentar ir a... Bueno, la minería no está hecha para el minifundio, ¿vale? Está hecha para tener espacio, para tener capacidad financiera, porque si no, no se puede abordar con facilidad, ¿no? Bueno, agradecemos, si no hay otra pregunta,
Agradecemos a nuestro expositor su ejemplar conferencia sobre las condiciones estructurales y mecánicos de las rocas en el diseño del talud, Corta de Montecoto. En nombre de nuestra Universidad UTECO, representada por la ingeniera Marilyn Díaz, agradecemos desde República Dominicana, del municipio de Cotuí, la participación del doctor Emilio Tigueros Tornero. Agradecemos muchísimas gracias maestro. De este lado, Virgen Marte tuvo el placer, directora de Enlace Comunitario de nuestra Universidad UTECO. Muchísimas gracias. Ejemplar su participación. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Gracias.